días, buenos días. Bien, vamos a desarrollar el temita. Déjame un ratito, voy a descargar el material de Rosy. Hoy, ¿qué tema tenemos? ¿Perdón? No, los chicos. A ver. Ahí está. Hola, Jesús, Jessy, Azumi, Xiomara, Lucía. Claro, hoy empezamos con los factores productivos, correcto, muy bien. Te voy a mandar este, algunos elementos para que puedas hacer la clase, ¿ya? A ver, dame un segundito. Hola, hola. ¿Hay un eco por ahí? Hola. Rosy, no hay forma de que entre aire aquí. ¿Y si, y si abrimos la puerta? No va a entrar bulla. Normal, no. Están en receso. Yo estoy con... Ya. Gracias, Rosy. Eres lo máximo. Oh, Rosy. Estoy en deuda contigo, ¿no? Ya, chicos. Exacto, gracias, Jessy. Bien, vamos a comenzar, chicos. Un ratito. Vamos a comenzar con la primera parte que viene a ser los factores productivos. Ya le envié a la señorita Rosy los materiales que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? ¿Lo ves? Ya, ya. Bien, vamos a comenzar primero. Me dice, en una comunidad andina... no, primero vamos a ver la teoría para poder hacerlo rápido, ¿ya? Ya, mira, cuando hablamos de naturaleza, me refiero a un factor productivo. Yo sé que con tu profesor de geografía, con él has visto la naturaleza, el relieve, los ríos, el clima, todo eso, ¿correcto? Ahora, ¿conmigo vas a hacer lo mismo? No, porque a nosotros no nos importa la naturaleza como un sentido de diversidad, ni tampoco nos importa la naturaleza como un sentido eh, de variedad o belleza, ¿no? No nos importa eso. Lo que nos importa es si va a producir o no va a producir. Eso es lo que nosotros lo tenemos, ¿no? Entonces, pregunta, pregunta, ¿cómo vemos cuál es el enfoque que nosotros tenemos de la naturaleza o tierra? No, lo tenemos como, a ver, elementos que nos rodean. Claro, no, capital menos, porque capital es otro factor productivo, Braulio. Recuerda que los factores productivos son naturaleza, trabajo y capital. Y ahorita estamos hablando únicamente de naturaleza. Entonces, también llamado tierra. Entonces, nosotros lo tenemos no por belleza, no por diversidad, sino que tiene que ayudarnos a producir. No nos ayuda a producir, no sirve de nada. Acuérdate eso, no produce, no sirve. Y lo que no sirve, ya pues nosotros no lo estudiamos. ¿Quién estudia eso si no sirve? Tu profesor de geografía. Claro, él estudia la variedad de climas, que los ríos, ya, eso es siempre y cuando para él curso de geografía, para nosotros no. Para nosotros necesariamente tiene que producir. Por eso, ¿cómo se llama el título de la clase?
¿Cómo se llama el título de la clase? Factor productivo. Ok. Bien, atención. Compuesta por todos los elementos que nos rodean. Compuesta por todos los elementos que nos rodean. ¿Ok? Todos los elementos que rodean. Y en cuya aparición no ha intervenido la mano del hombre. Ahí tenemos pues el suelo, el subsuelo, el aire, ríos, mares, etcétera. Por lo tanto, te pregunto, ¿podríamos considerar al ser humano como naturaleza? ¿Podríamos considerar al ser humano como naturaleza? No. ¿Y por qué no? Porque se supone que es preexistente al ser humano, preexistente al ser humano. Entonces no podemos hablar del ser humano aquí, ¿ya? Sino todo lo que ha existido antes del ser humano. Se utiliza en la producción y además esto que te pedí que aprendieras en tu casa, en tus horas de estudio, la naturaleza es un factor clásico porque es uno de los más importantes, originario porque gracias a la naturaleza se crean los bienes y servicios, condicionante porque determina qué actividad económica tiene el ser humano y pasivo porque por sí solo no produce. Condicionante, no te olvides, determina la actividad económica. Por lo tanto, si tú vives cerca del mar, es muy probable que las personas que trabajan ahí se dediquen a qué actividad, a la pesca, ¿no? O a la industria pesquera, tal vez, cualquiera de esos. Determina, ¿no? Si tú vives cerca de una foresta, es muy probable que también se dedique tu papá a la actividad forestal, a la actividad de tal, a la industria maderera. Entonces, determina a qué se va a dedicar. Y la retribución al dueño de la tierra viene a ser la renta o alquiler. Punto. Continuamos. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, si yo te digo, ¿el ser humano está ligado al factor naturaleza o al factor trabajo? Ayúdame. Exacto. Vamos ahora a hablar de los elementos de la naturaleza. El primer elemento tenemos el medio geográfico. Ahí está la materia bruta, la materia prima, las fuerzas motrices. El medio geográfico comprende el suelo, el subsuelo, espacio aéreo y mar territorial. Pero no estamos hablando de geografía, vuelvo a repetir. ¿Estamos hablando de qué? De el espacio aéreo, subsuelo, suelo, siempre y cuando lo vamos a utilizar ¿para qué? Para poder producir. Exacto. ¿Ok? Bien, y cuando hablamos del clima, ¿la variedad de clima nos interesa? ¿O es el clima que determina nuestra actividad productiva? Claro, por supuesto, ¿no? Es el clima que determina nuestra actividad productiva. Entonces, ahí tenemos también lo que es la materia bruta y la materia prima. A ver, eso sí, ya lo habíamos visto la semana pasada. Dime la diferencia entre la materia bruta y la materia prima. Dame la diferencia entre la materia bruta y la materia prima. Claro, la materia bruta sería el recurso cesado natural, mientras que la materia prima es el recurso natural que extraído. ¿Ok? Extraído. Muy bien. Ahora, ¿qué sería la fuerza motriz? La fuerza motriz es la energía de la naturaleza que el ser humano aprovecha ¿con qué fin? Con el fin de producir. Dime la energía de la naturaleza más antigua que el ser humano ha utilizado. A ver, a ver, ¿cuál sería de las que estás mirando ahí la más antigua? La animal, correcto, la energía animal. Recuerda, ¿cuál es la más vieja de las actividades económicas de la historia del hombre? La agricultura. Y para mover la tierra se requería ¿qué cosa? Claro, se requería la fuerza de los animales. Y esa fuerza de los animales es lo que nosotros conocemos como fuerza motriz.
Por supuesto, eso es lo que nosotros conocemos como fuerza motriz. Después tenemos la energía hidráulica, la energía solar. Inicialmente la energía eólica se usó para la molienda de trigo. ¿Y después para qué sirvió? Para la generación de la energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica es una de las energías más limpias que puede haber, porque la energía eléctrica es a base de la energía eólica y la energía hidráulica. ¿Estamos? Claro. ¿Cuál es la energía más contaminante? La energía fósil, ¿no? La energía fósil, los hidrocarburos. Listo, chicos. Ahora, vamos a la que sigue. Recursos renovables. ¿Cuáles son los recursos renovables? Los recursos de la naturaleza que pueden volver a ser creados. Recursos de la naturaleza que pueden volver a ser creados. Esos son los recursos renovables. Pero te cuento, ¿el ser humano va a intervenir en esos recursos? Se supone que no. Claro, se supone que no. ¿Y por qué se supone que no? Ah, porque son recursos que la propia naturaleza los renueva. Muy bien, Asumi. Los animales tienen instinto de reproducción sexual. Las plantas se reproducen asexualmente. Igual el agua, el aire tienen ciclos de renovación. Correcto. En cambio, los no renovables, la naturaleza no los va a volver a crear. O si los crea, se demoraría demasiado para que estos vuelvan a ser creados. ¿Me entiendes? Entonces, y ahí tenemos los hidrocarburos, el gas, los minerales, etcétera. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, a ver, ¿quién cae en la trampa? Voy a ponerte una trampa a ver si caes. Una mesa de madera, ¿es recurso renovable o no renovable? Miren todos los que cayeron en la trampa. Ninguno, muy bien, Cos. Porque una mesa no es naturaleza, pues. Tiene que ser necesariamente naturaleza. ¿Qué parte de cuando te dije que no hay intervención humana para que se llame naturaleza no quedó clara? A ver, otra pregunta más. Sí, tú, ¿eres renovable o no renovable? ¿O depende de tu papá con tu mamá? Ninguno. Y si yo hablara de los árboles, ¿renovable o no renovable? El ganado vacuno, el cobre, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Muy bien. Bien, chapa el material, por favor, y empecemos. En una comunidad andina se identificaron distintos usos de recursos de las rocas extraídas, cereales, etcétera. ¿Cuál de los siguientes es una materia prima no renovable? Bloques pétreos transportados para uso directo. Trigo destinado a la fabricación de harina. Petróleo transformado para la obtención de energía. A ver, asumimos que esa es la clave, ¿no? Aquí vamos a hacer un pequeño cambio, ¿ya? Ahí donde dice bloques pétreos, elimínalo y ponle bosques. Bosques, ¿ya? Bosques, para que quede claro. Claro, porque, ¿listo? Continuamos. Gracias, Melanie. Ya, ahora, rocas extraídas directamente para construcción rústica. ¿Cuál sería?
A ver. Entonces sería roca estrella, sería con B. Lana esquilada sin lavar ni hilar. A ver, sigue. Ese sería 2 con qué? Con C. Troncos cortados recién talados. A. Moluscos D. BCAD sería casa. ¿Ok? BCAD. ¿Cuál sería la clave? Casa. A ver, Dafne, coméntame. Ahí C, ¿en cuál? ¿La C es igual que la A? Ah, correcto. No, pues no podría ser. Claro, entonces vamos a hacer una pequeña corrección acá. Aquí debería ser 2 y aquí debería ser 3. Listo. Vamos con la número 3. Bien, a ver, ¿qué me dice ahí? En la actualidad, muchas industrias siguen dependiendo de materias primas que al ser explotadas no pueden regenerarse en un corto plazo. Tal es el caso de ciertas sustancias utilizadas para generar combustible, cuya disponibilidad se reduce progresivamente. Con base en esta situación, complete correctamente la siguiente oración. ¿El petróleo es considerado un recurso renovable o no renovable? No renovable. Debido a que su formación geológica a ver, ¿cuál sería? Millones de años, ¿correcto? Entonces, la clave sería enano. Muy bien, muy bien. La clave sería enano. Claro, entonces, no lo están tomando como que no se pueda volver a hacer, pero al decir millones de años ya no es un tiempo humano, ¿correcto? Claro, por ahí va. Exacto, entonces por eso incluso se le llama agotable. A ver, chicos, ¿qué tal si esperamos 2 millones de años? No,
4. A ver, vamos a ver la 4. Te dice, en un informe extractivas litoral se analizan diferentes enfoques aplicados a los pescadores y empresas dedicadas a la recolección de especies marinas. Algunas estrategias favorecen el mantenimiento de las poblaciones en el tiempo, mientras que otras mostraban un riesgo de agotamiento. O sea, unas eran renovables y otras eran no renovables. Dale, ¿cuál sería ahí? A ver, 1. Veda temporal en épocas de reproducción. Práctica alienada con el principio de sostenibilidad, es decir, preocupación por las futuras generaciones. Captura indiscriminada de especies sin talla mínima, o sea, especies recién eh, en su etapa inicial de vida, que son especies que todavía no han llegado a la edad de reproducción. Actividad con alto riesgo de acotamiento biológico. Reposición artificial mediante criaderos técnicos. Estrategia de intervención complementaria controlada. Límite estacional para embarcaciones por zonas de pesca. Medida preventiva con enfoque ecosistémico. Entonces, chicos, ¿cuál sería? Todos estamos de acuerdo que sería la alternativa de, a ver, por favor, ¿alguna otra duda? ¿Alguna duda ahí? Bien, vamos con la 5. A ver, ¿cómo sería la número 5? Ganado vacuno recién faenado. Materia bruta. Corte de carne conservado en frío. Materia prima. Porciones sazonadas, qué rico, lista para la cocción. Lomo saltado servido en el restaurante. ABCD. ¿Y cómo le llamamos a esto de acá? Le decimos proceso productivo, por si acaso. Proceso productivo. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda? 6. En distintas regiones del país se han desarrollado mecanismos, ok, yes, que aprovechan flujos. A ver, vamos a hablar de flujos. Estos sistemas funcionan sin agotar los recursos utilizados, permitiendo abastecer tanto zonas rurales como urbanas. Considerando ese panorama, identifique los enunciados correctos. A ver, ¿cuál será correcto entre todos ellos? Uno de esos debe ser falso. ¿El falso quién es? Señálalo, por favor. Las fuentes renovables requieren quemar recursos no renovables para mantener el flujo energético. ¿Será correcto? ¿Renovables requieren quemar recursos no renovables? No tiene sentido, ¿no? A ver, vamos a ver las otras. La energía solar transforma la radiación en electricidad mediante dispositivos especializados. Claro, puedes colocar al costado el nombre. ¿Cómo se llama eso? Fuerza motriz.
Las fuerzas motrices como la hidráulica y la eólica no dependen de la transformación directa de materia, sino de movimientos naturales. Verdadero también. Los aerogeneradores convierten energía cinética del viento en electricidad de forma sostenible. Correcto, muy bien. Entonces tendríamos 1, 2, 4. Clave. ¿Estamos así? Bien. Hemos terminado naturales. Ahora vamos a la pregunta 7. ¿Cuál es la principal diferencia entre los sistemas de trabajo, esclavismo, feudalismo y capitalismo? A ver, por favor, para entender eso, vamos a hablar de la evolución de los sistemas de trabajo. La evolución de los sistemas de trabajo tenemos primero el origen de todo, que vendría a ser la etapa colectivista. ¿Qué viene a ser la etapa colectivista? En donde el ser humano trabajaba, perdón, donde todavía no existía el trabajo. ¿Te acuerdas que el hombre era cazador y la mujer recolectora? ¿Te acuerdas de eso? Hombre cazador y mujer recolectora. Ya. Ahora, ¿esos eran considerados trabajos? Te pregunto. ¿Eran considerados trabajos? No, ¿verdad? No. Eran actividades que ellos hacían para poder sobrevivir. Claro, eran actividades que ellos hacían para poder sobrevivir. Listo. Después tenemos la etapa de cooperación forzada. Ahí sí aparece el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo, a ver, vamos a mostrar por acá. El trabajo viene del latín. A ver, ¿de qué palabra crees que viene la palabra trabajo? ¿De qué vocablos? Del latín tripalium. Era un instrumento de tortura. El tripalium era un cepo de 3 palos que se utilizaba para inmovilizar a animales y para torturar a esclavos. De ahí también vienen las palabras trabail, trabaglio, trabajlo, trabajo. Entonces, eh, el trabajo viene de este término, ¿no? Después también otros dicen que viene de traba. Tranquila, Jessie, tranquila. Algunos autores consideran que el trabajo es un obstáculo o reto. Bien, entonces, claro, 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 claro. En otra, pero ese es el origen de la palabra, el origen de la palabra. Entonces, la esclavitud empieza el trabajo. Pero ¿cuál es la diferencia entre ser esclavo y ser siervo? Esclavo, esclavo es aquel que no le pertenece ni su vida ni su trabajo. No le pertenece ni su vida ni su trabajo. ¿Ok? No le pertenece ni su vida ni su trabajo. Claro, ni su vida ni su trabajo. ¿Estamos, chicos? Ni su vida ni su trabajo. Mientras que el siervo, en la Edad Media, en la Edad Media, sí le pertenece a su vida, pero su trabajo no. Ahora está muy de moda esta frase, ¿no? Actitud servil. ¿Qué cosa es servil? Una palabra muy histórica. Servil viene de servidumbre. Claro, servir viene de mi trabajo no es mío, mi trabajo te pertenece. Y yo tengo que agradecerte, ¿ya? Yo tengo que agradecerte que tú que me estás dando algo en función a mi esfuerzo. Hoy en día no es así. Hoy en día sabemos que el trabajador ofrece su fuerza de trabajo, ¿ok? Entonces llegó la Revolución Francesa y ahí aparecen estas etapas de cooperación, el famoso sistema gremial, las primeras formas de, de- de clasificar el trabajo. Después viene el sistema de libre contratación, ¿ok? Donde ahora tú decidías en dónde trabajar, tenías el poder para ofrecer tu trabajo
Y después llegó el contrato colectivo con la aparición de los famosos sindicatos. Claro, con la aparición de los famosos sindicatos. Y ahí empieza lo que es el trabajo. Bien, chicos, entonces, ¿cuál sería la clave? Redoble de tambores, ahí, ¿cuál sería la clave? Claro, hoy en día el trabajo del trabajador, ¿cómo nos dicen a nosotros? Asalariados, ¿no? Correcto. Marca la clave. Bien, vamos a la siguiente parte. Acá sí necesito que me ayudes, por favor. Captúralo, por favor. Captura este, una capturilla. Gracias. Tenemos el trabajo manual más energía física que mental y el intelectual más desgaste mental que físico. En este caso, no podemos decir que uno gana más que otro. Recuerda que el trabajo depende mucho de lo que es la productividad marginal. ¿Ok? Bien. Y después tenemos, según la responsabilidad de la empresa, trabajo director, el que ordena, el trabajo ejecutor, el que cumple órdenes. Por ejemplo, eh, existe un director aquí en el local, es el que ordena, su ocupación es organizar y dirigir, y el ejecutor soy yo. Por lo tanto, si vamos a hacer una clase, el trabajador director no le voy a decir de ahí que sí, qué diapositiva tengo que hacer. No, él está encargado de otras labores. Vuelvo a preguntarte, ¿quién gana más? No vayas a caer en el mismo error. No, no, no. Pueden haber trabajadores ejecutores que ganen más que los directores y directores que ganen más que los ejecutores. O sea, todo depende muy bien, Emily, de la productividad marginal y el mercado laboral que ahora vamos a ver. De nuevo, según el grado de calificación o especialización, tenemos trabajo calificado y trabajo simple. El trabajo calificado ya requiere pues una especialización académica, ¿no? Una documentación. Emily, por favor, ¿me podrías ayudar con tu carrera? ¿Qué carrera vas a llevar? Medicina. Por lo tanto, mira, te voy a mostrar un poquito de lo que se te viene. Acá lo tengo. A ver, vamos a ver. Ese es un tipo de trabajo calificado. Ahí está, ahí está. Mira, esta es la receta que va a hacer la señorita Emily. Pregunta, ¿qué ocurre en la parte de abajo? Ella va a hacer un sello, pero yo también puedo hacer un sello en cualquier lugar de Lima. Pero acá hay un número especial. ¿Qué número es, Emily? El número de tu colegiatura, del colegio de médicos. Para obtener ese número, primero tienes que colegiarte. Para colegiarte, primero tienes que tener tu titulación. Para titularte, tienes que tener tu bachiller. Y para tener tu bachiller es haber terminado toda la carrera profesional. Entonces, este tipo de trabajo, de acuerdo a la especialización, es un trabajo calificado.
Pero ¿y si yo te dijera que tú curas las enfermedades porque eres huesero, curandero, chamán, pasacuyes, pasahuevos? Pregunta, ¿cómo aprendiste eso? ¿Hay algún número que te identifique? ¿Hiciste alguna maestría en pasar el huevo? ¿Colegiatura del frotado del cuy negro? Pero sin embargo hay personas que trabajan en eso. Esas personas, bueno, realizan un trabajo no calificado, que se llama, Melanie, trabajo simple. Melanie Cielo, cambia tu chat a todos, ¿ya? Me estás mandando mensajes privados y eso está prohibido. Por favor. Gracias, Melanie. Bien, entonces estamos hablando de ese tipo de trabajo. Por ejemplo, ya se viene el día del maestro. No te preocupes, Melanie. Ahora, ¿cómo se dice? ¿Maestro o profesor? Profesor puede ser cualquiera. Hasta tú puedes ser profesor. Profesor es una persona que transmite información. Lo hará bien o lo hará mal, lo hará ordenado, lo hará desordenado, eso no importa. La cosa es que eres un profesor. Maestro es diferente. Maestro es un pedagogo. Maestro es alguien que aprendió pedagogía, el arte de transmitir la información de forma esquemática, el único que puede enseñar una currícula, el único que puede enseñar de forma pedagógica cómo tiene que avanzar el avance académico de un alumno, el único que puede realizar esa evaluación a nivel de educación básica regular. Ese es el maestro. Así como hay maestro, hay el día del catedrático. ¿Me entiendes? Entonces te pregunto, ¿cómo se dice? ¿Feliz día, profe? ¿O feliz día, maestro? Feliz día, maestro. Pero recuerda, habrán muchos profesores que no son maestros. ¿Me entiendes? Y hay maestros que no tienen la habilidad pedagógica. Eso es otra cosa. Entonces, mira, como acabamos de decir, simple y calificado, ¿no? Otro que también se confunde mucho, el chef y el cocinero. Estoy en estos momentos oliendo la preparación de un cocinero. Puede ser que salga riquísimo, que prepare una comida, pero deliciosa. La pregunta es, ¿puedo llamarle chef? No, fue porque chef requiere de una certificación. Claro, el cocinero lo aprendió por experiencia. Muy bien. Y según la relación con la empresa, tengo trabajo independiente y trabajo dependiente. Dame la diferencia. Dame la diferencia. El independiente trabaja por horas, ofrece personalmente su fuerza de trabajo, ofrece personalmente su fuerza de trabajo, mientras que el dependiente no. El dependiente, el dependiente, su fuerza de trabajo está subordinado a una empresa, como el caso mío, el caso de Rossi. Somos subordinados laboralmente, porque hay una decisión de una autoridad dentro de la empresa a la que nosotros obedecemos. Tenemos que cumplir un horario. Ahora, tenemos dos tipos de dependientes, ¿no? Tiempo parcial y tiempo completo. El tiempo parcial es menos de 32 horas a la semana, pero con una labor de dependencia. En cambio, el tiempo completo supera las 32 horas a la semana. Profe, ¿cuál es la diferencia al final para el trabajador? El trabajador en tiempo parcial va a tener solo algunos derechos laborales. El que tiene tiempo completo tendrá todos los derechos laborales. A ver, ayúdame, por favor. Mira la pantalla. ¿Cuál de esos derechos que estás observando, el que es trabajador a tiempo parcial, no tiene?
Exacto, no tiene vacaciones, sí tiene gratificaciones. Sí tiene gratificaciones. Lo que no tiene es CTS, compensación por tiempo de servicios. ¿Ok? Asignación familiar es cuando tiene hijos menores. Recibe el 10% de la remuneración mínima vital. Que bueno, en este caso vamos a cambiar la cantidad porque ahora es 1.130. Por lo tanto, es así, 113 soles. Claro, ya subió. Entonces, todos los que aquí son menores de edad, todos los que son menores de edad, tus padres reciben 113 soles cada mes hasta que cumplas 18 años tú. Claro, el día que te vuelves mayor de edad, ellos dicen, bueno, adiós 113 soles. Claro, a tener otro pequeñito. Y no es por el número de hijos, ¿ah? Sino, caramba, tener hijos se mancha, pues. Listo, chicos. ¿Estamos hasta ahí? Captura, por favor. Captura eso y ponlo en tu fondo de pantalla. Porque recuerda, siempre alguna vez vas a decir cuánto voy a cobrar. Es un poco más de un sueldo, el CTS, ¿eh? Muy bien, continúo. ¿Eso recibe el trabajador qué? El trabajador depende, el trabajador dependiente. ¿El independiente recibe algo de eso? Nada. Listo, chicos. Pregunta 8. ¿Cuál es la clave? Exacto. Trabajo calificado. En los trabajos calificados van a combinarse no solamente lo que es trabajo intelectual, sino también muchas veces lo que es el trabajo manual. Muy bien. Vamos a la que sigue. Cuando vamos a hablar la 9 te habla sobre las protestas laborales. A ver, vayamos a ver cuáles son los conflictos, qué conflictos existen del trabajo. Ahí está.
¿Por qué existiría un conflicto de trabajo? Bueno, porque el simple, como hace un rato habíamos hablado. Ya, a ver, ¿por qué habría conflicto de trabajo? Lee, por favor. Claro, ahí tengo salarios bajos, maltrato a los empresarios, represalias, y además siempre el trabajador va a querer ganar más y el empresario va a querer pagar menos. El trabajador siempre va a querer trabajar más y el empresario quiere trabajar. Perdón, trabajar menos y el empresario quiere trabajar más. Entonces, esos conflictos de trabajo, aquí tenemos los más conocidos. Mira, el paro que es por horas, la huelga que es dada por un sindicato, en este caso es indefinida, el boicot que es el ataque silencioso a la empresa, ir en contra de la producción de la empresa. Claro, puede ser no comprar, no vender, retrasar la producción. Empezamos un ataque silencioso, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos mi clase está siendo grabada y también hay una cámara que me está vigilando constantemente. Entonces, te hago una pregunta. El dueño va a ser muy difícil que detecte, por ejemplo, mi forma de boicotear. Mi forma de boicotear sería, por ejemplo, que comience yo a hablar de otra empresa. ¿Me entiendes? Como en este caso soy eh, en una academia, hablar de otra academia. ¿Me entiendes? Y a ti te habrá tocado profesores así, que están boicoteando. Alguna vez habrán escuchado también a profesores que no hacen la clase y comienzan a hablar de su vida, ¿no? Te comienzan a decir sobre su matrimonio, por qué se separó, que tiene 3 divorcios. Pregunta, entonces, ¿no? Comienzan a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver. Ahí están boicoteando. ¿Y por qué le dicen ataque silencioso? Porque hasta que la empresa se entere que está haciendo eso, o imagínate, chicos, muchachos, este, un ratito les voy a dejar el enlace, por favor, ya saben, ya el enlace, todos aquellos que quieren seguirme en mis redes sociales, ya, ahí está, y vamos a organizar una clase, así que chicos, por favor, inscríbanse en mi clase, ya, es abierta, todos solamente van a pagar 5 soles cada uno. ¿Ya? Escríbanse, ese es mi WhatsApp para que me contacten. Pregunta, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy boicoteando a la empresa. ¿Por qué? Porque estoy promocionándome a mí, no a la empresa. O imagínate en plena clase comienza a vender libros. Profe, ¿a qué hora va a ser la clase? Un ratito, me quedan dos. Termino de vender estas dos y ya. A ver, ¿quién dijo yo? Ah, boicot. En cambio, una forma de lucha en donde el trabajador pues ya es notoria su agresión a la empresa es el sabotaje. ¿Cuándo hay sabotaje? Cuando hay daños materiales a la empresa. Claro, ese es el sabotaje. Y el lockout, el cierre de la empresa. Y el empresario ya no reconoce ningún derecho laboral. Listo. Vamos con la 9. Ahora, un ratito, me faltaba uno más. ¿Y cómo se resuelve estos conflictos entre los trabajadores? Por ejemplo, chicos, no sé si ustedes se enteraron el paro de transportistas. Ya, el paro de transportistas no era reconocido por el Ministerio de Trabajo. Por eso es que no podemos decir que era huelga. Ahora, no sé si ustedes sabían que mientras en la calle estaban en paro, había un gremio de transportistas en el Congreso. No sé si se enteraron. Ya, ese gremio que estaban discutiendo con los congresistas, ya estaban buscando pues una actitud, ¿qué cosa? Conciliadora.
Ese es un mecanismo de solución. En cambio, el arbitraje ya es diferente. Bueno, ocurre cuando las partes en conflicto, trabajadores y empresarios, solicitan que el propio Estado o algún organismo del Estado, pues, genere una solución. Esa solución se llama laudo arbitral. Listo. Ahora sí, chicos. ¿Cuál sería la clave de la nueva? Claro, no puede ser C porque en ninguna parte de la pregunta te dice que alguien va a venir y va a imponer la solución. La imposición de la solución es un arbitraje. Claro, si alguna vez se olvidas, recuerda cómo funciona en el fútbol un árbitro. El árbitro sugiere la sanción o impone la sanción. El árbitro conversa con las dos partes diciendo, ah, chicos, creo que es penal, o el árbitro decreta el penal. Claro, entonces, en el caso de la conciliación se busca una solución entre las partes y no puede ser negociación porque hay una persona externa. La negociación solamente es entre las partes involucradas. Muy bien, vamos a la que sigue. Formas del salario. Vamos a las formas del salario. Disculpen, chicos. Wow, qué bravo. Ya, vamos a comenzar con la primera forma que se llama salario de destajo. ¿Cuándo el salario es a destajo? Por unidad producida. Repito, por unidad producida. Por unidad producida. Claro, por unidad producida. Ahora, produces más, te pagan más. ¿Estamos? Salario de destajo. ¿Por qué le llaman salario explotador? Porque a ti los beneficios laborales te lo dan de acuerdo a la cantidad de horas que tú trabajas para una empresa. Pero un salario de destajo implica las horas que tú estás laborando. No, ¿verdad? En un salario de destajo lo que importa es cuánto has producido. Y si superas el número de horas como para darte los beneficios laborales, ah, entonces por eso que el salario de destajo no interesa si fuiste, si lo has trabajado en la madrugada, a medianoche, sacrificando tu sueño, utilizando la ayuda de varias personas. No,
Listo. En cambio, el salario por tiempo. ¿Cómo sería el salario por tiempo? Aquel que se calcula por horas trabajadas. Trabajas más horas, te pagan más. Trabajas menos horas, te pagan menos. ¿Listo? Ok. Bien. ¿Cuál sería la clave, chicos? Número 10. Juan, un maestro de educación primaria impartiendo clases en una escuela pública, cada mes recibe un pago fijo en función del tiempo que ha trabajado, sin importar cuántas clases extras ha impartido o cuántas actividades complementarias ha realizado. Basándote en esa situación, ¿cómo se clasifica el tipo de salario que percibe Juan según los criterios económicos? Claro, el salario por tiempo. Perfecto, muy bien. Vamos con la pregunta 11. Aquí la pregunta 11 solamente es una pregunta tipo RB. Es una pregunta tipo RB. La clave sería avión, ¿no? La pregunta 12. Ya la hemos visto. A ver, ¿quién me ayuda? La gerencia se ha vuelto cada vez más difícil. La mayoría de sus compañeros están descontentos y algunos han sugerido tomar medidas más drásticas para valer su derecho. ¿Cuál de las siguientes situaciones es considerado un conflicto laboral? ¿Cuál sería un conflicto laboral? Ayúdame. Correcto, muy bien. Una huelga, ¿no? Obviamente la huelga es declarada por quién. No te olvides. Declarada por el el sindicato. Claro, si no, no tendría validez. Si no, no podría llamarse huelga. Y si es reconocida por el Ministerio de Trabajo, la Promoción y el Empleo, ya estamos hablando de que se te puede reconocer el pago. Claro, obviamente si recupera, ¿no? Si recuperas. Vamos con la pregunta 13. Ya. Para hacer la 13 tenemos que recordar qué cosa es la división del trabajo. La división del trabajo viene a ser la especialización en una actividad laboral. Viene a ser la especialización en una actividad laboral. Claro. Ahora, el repetir algo hará que el ser humano lo haga mejor o lo haga peor al repetir algo. ¿Ustedes qué dicen? Claro, que lo haga mejor. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, pregunta, la división del trabajo viene por ese lado. Sí, van a buscarse actividades eficientes, ¿no? Por ejemplo, por acá
La primera gran división del trabajo en la historia fue la división de los agricultores, ganaderos. Después vino la división de los especialistas en el comercio. Después aparecen las especialidades como agricultura, carpinteros, peluqueros, y dentro de la propia ocupación también aparecen más especializaciones, como por ejemplo, pues, dentro de la medicina, los cancerólogos, los pediatras, los otorrinolaringólogos, dentro de los abogados, penalistas, civiles, laborales, empresariales, dentro de los ingenieros, agrónomos, de sistemas, etcétera. Ahora, ¿qué ventajas trae cada una de estas especialidades? Las ventajas serían el ahorro de tiempo, el mejoramiento del producto, la mayor producción. Es decir, el ser especialista te trae todas esas ventajas. Mayor destreza, mientras que las desventajas de ser especialista serían pues la mecanización, la incapacidad física para otras labores, infantilizar la mente. O sea, una actividad repetitiva puede terminar así. Ahora, te hago la siguiente pregunta. Las ventajas, ¿a quiénes favorecen? ¿Quién se lleva las glorias con las ventajas? Siendo que la empresa. Claro. En cambio, las desventajas, ¿quién se las lleva? El trabajador. Esa es la parte triste, chicos. Que las desventajas se las lleva el trabajador. Muy bien. Entonces vamos con la pregunta. Dime. Nachito, cada uno tiene un área específica dentro del proceso productivo, lo que le permite una mayor eficiencia y rapidez en la fabricación de los productos. Si en una reunión de mejora de procesos, Víctor propusiera intercambiar temporalmente funciones para hacer el trabajo más dinámico, ¿qué concepto se vería afectado si cambias la especialidad? Claro, la productividad, ¿sí o no? Ejemplo, la especialización. Puedes ponerle al costado de especialización, no te olvides que eso es la división del trabajo. ¿Estamos? Vamos con la pregunta 14. En los últimos años, la diversidad de los tipos de salarios se han hecho un tema de interés. Por ejemplo, los debates sobre salario mínimo, salario nominal y salario real. Vamos a ver cuáles son esos salarios que a continuación se mencionan. Bien, vamos a comenzar primero hablando de el salario, a ver todos juntos, el salario nominal. Vamos chicos, vamos, vamos. El salario nominal. ¿Qué es el salario nominal? El salario nominal viene a ser la cantidad de unidades monetarias que recibe el trabajador. Si tú alguna vez has trabajado, si tú alguna vez has trabajado, el salario que tú recibiste se llama salario nominal, ¿ok? El salario que tú recibiste se llama salario nominal. Ahora, esa, ese pago va a existir siempre y cuando eres informal. Pero si eres un trabajador formal, es decir, el Estado te reconoce, ya va a cambiar el salario nominal y va a aparecer el salario nominal bruto y el salario nominal neto. Salario nominal bruto y salario nominal neto. ¿Cómo es el salario nominal bruto? El salario nominal bruto es el salario antes de cualquier tipo de descuento. Es decir, es el salario
y vas a negociar con la empresa el salario que va a estar en tu boleta de pago, el salario con el que vas a acordar con la empresa. En otras palabras, todos los salarios brutos son los salarios que figuran, todos los salarios brutos son los salarios que figuran en los contratos. Sí, chicos, lo siento, pero ya es momento que lo sepas. Todos los salarios que figuran en los contratos se llaman salarios nominales brutos. Entonces, si ahí aparece una cantidad bonita, una cantidad de dinero agradable, una cantidad que te gusta, que te ilusiona, te hago esta consulta. ¿Realmente te van a pagar esa cantidad de dinero? ¿Sí o no? No, es menos, porque a esa cantidad la ley a todo trabajador formal le exige un pago, el pago para su jubilación, que será retenido por la empresa en donde labora. El pago de su jubilación corresponde al 13% de lo que le están pagando, al 13% de lo que le están pagando. ¿Estamos? Ahora, si tú eres un trabajador que gracias a tu profesión te van a pagar más de 3.000 soles aproximadamente, en tu contrato figura más de 3.000, no te emociones tanto, porque si tú vas a cobrar más de 3.000, el Estado te pone un nuevo pago obligatorio que se llama impuesto a la renta. Profe, ¿qué quiere decir? Que si yo solamente gano 2.000, no, el Estado no se mete contigo. Ah, profe, yo no quiero entonces ser formal. Sí, pero si no eres formal, entonces no vas a recibir todas las bonificaciones que el Estado te da. O sea, ¿te acuerdas lo que dijimos? Vacaciones, CTS, gratificación, participación de utilidades. ¿Entendido? Muy bien. Y lo que queda ya se llama salario nominal neto. Repito, solamente existirán salario nominal bruto, salario nominal neto en el ámbito de la formalidad. Ahora, ¿qué es el salario real? Una vez que ya tienes la cantidad final con la que quedaron, una vez que ya tienes la cantidad final, la siguiente pregunta sería, ¿qué ahora vas a hacer con esa cantidad? Si tú te pones a, si tú te pones a comprar, es decir, el poder adquisitivo, adquirir los bienes y servicios, entonces podemos decir que la capacidad adquisitiva del salario nominal es el salario real. Otra vez, la capacidad adquisitiva del salario nominal es el salario real. Es decir, ahí tenemos pues el salario de los alimentos, ropa, luz, agua, alquiler, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Y va a tener una fórmula, por favor, formulita sí o sí. El salario real es igual al salario nominal entre el IPC. ¿Qué es el IPC? El indicador para medir la inflación, índice de precios al consumidor. Siempre hay una inflación, por lo tanto, a mayor inflación y el salario nominal no crece, el salario real disminuye. El salario real disminuye. ¿Entendido? Ahora, vamos con el salario mínimo legal. El salario mínimo legal, por favor, modifiquen porque ya cambió desde el 1 de enero del 2025, ¿ya? Es de 1.130 soles. Es lo mínimo que debes recibir. Ahora, te consulto. ¿Es lo mínimo que debes recibir
¿Eso será un salario bruto o un salario neto? ¿Un salario bruto o un salario neto? Claro. O sea, todavía estamos hablando de que se va a descontar. Claro, exacto. Muy bien. Listo. En cambio, el salario mínimo vital no es otra cosa más que, correcto, la cantidad de dinero que requieres para poder vivir. Claro, la cantidad de dinero que requieres para poder vivir. Pero no solamente una persona, sino estamos hablando de quién. Claro, de un conjunto de personas. De un conjunto de personas. ¿Estamos, chicos? ¿Cuántas personas son? ¿Cuántas personas son? Claro, un promedio de 4 personas. ¿Cómo será el salario con primas? Cuando te dan un beneficio, cuando te dan un beneficio, eh, cuando te entrega un beneficio porque has obtenido la mayor productividad. Cuando has obtenido la mayor productividad. El otro, salario con participación, utilidades. Salario con participación, utilidades sería cuando la empresa tiene utilidades, al siguiente año va a distribuir el 5% de dichas utilidades. Otro, salario según quién lo recibe. Jornal, ¿quién recibirá el jornal? Los obreros. Honorarios, el trabajador independiente. Sueldo, el trabajador dependiente. El monumento, los funcionarios de mayor cargo. Dieta, por asistencia a una reunión. Listo, chicos. Ahora sí podemos hacer libremente la pregunta 14. A ver, tú dime verdadero o falso. ¿El salario real refleja el poder adquisitivo del salario nominal? Verdadero. El salario mínimo vital asegura que los trabajadores pueden satisfacer únicamente sus necesidades secundarias. Únicamente no. Pueden satisfacer sus necesidades primarias. Es vital. Y algunas secundarias. Los emolumentos son una forma de salario asignada para los empleados de empresas privadas o es para los funcionarios del Estado, en este caso. Y ni siquiera solamente a todos los funcionarios, sino a los altos funcionarios. ¿El salario de Estado depende de las horas o depende de la cantidad producida? Bien, entonces me indicas cuál es verdadero, falso, falso, falso.
¿Qué clave es? Correcto, Jesse. Muy bien, Asumi. Muy bien, Melanie. Último. Vanessa trabaja como especialista en recursos humanos en Interbank, donde recientemente presentó un informe sobre la estructura demográfica de los empleados. Destacó que un 15% de los trabajadores están por debajo de las 35 horas semanales y perciben ingresos menores al valor de la canasta mínima de consumo familiar. Ah, o sea, sus ingresos están por debajo de ese valor, de la canasta básica, que habíamos puesto 1.900, ¿no? Mientras que otro grupo considerable trabaja jornadas completas, pero sigue en la misma situación económica. O sea, no te están preguntando por todo esto, lo borramos. Te están preguntando porque hay personas que trabajan jornadas completas, es decir, más de 35 horas, pero no mejoran. O sea, sus ingresos son mínimos. El término adecuado para esos empleados sería el subempleado por ingresos. Profesor, ¿de dónde ha sacado esa información? Mi comisión de captura, por favor. Aquí te regalo el cuadrito de Víctor Cóndor, el cuadrito resumen para poder entenderlo sí o sí. El cuadrito resumen, entonces, vamos, todos juntos, ¿qué dice? El cuadrito resumen dice así. A ver, bien, primero, tenemos una población total, gracias Emily, que se divide en población que está en edad de trabajar. ¿Cuál es la edad de trabajar? Mayores de 14 años. Este grupo no nos importa, son los menores de 14. Después, de ahí tenemos la población económicamente activa y también existe una población económicamente inactiva. La inactiva no nos importa porque son los que no tienen empleo ni lo están buscando. Y no quieren, si no quieren trabajar, son inactivos plenos, pero si quisieran trabajar pero no buscan empleo porque están desalentados, se llama desempleo oculto. Chao, adiós. Concéntrate en la PEA. En la PEA estarán los ocupados, los que tienen empleo remunerado o no, ni también estarán los desempleados. ¿Quiénes son los desempleados? También forman parte de la PEA. Pero, profe, ¿eso no son los vagos? No, no. Los vagos están contigo. Los vagos están contigo. ¿Dónde? Los vagos están en la población económicamente inactiva, o sea, los que no quieren trabajar o los que no están trabajando, ¿no? Recuerda, para ser desempleado, ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito para ser desempleado? El requisito es, el requisito es que tienes que no tener empleo, pero estar ¿qué? Activamente buscándolo, buscando. Bien, lo dejamos ese grupo, chao, adiós, gracias. Y ahora nos concentramos con los ocupados. Los ocupados pueden ser adecuadamente empleados o subempleados. ¿Cuándo sería un subempleado? Un subempleado sería cuando, bueno, primero el adecuadamente empleado trabaja más de 35 horas y gana más de 1.000 soles, que es el ingreso mínimo referencial. Nada más de 1.000, que es el ingreso mínimo referencial. ¿Estamos? Algunos mencionan que es 2.976 la canasta básica. En este caso, la canasta básica alimentaria. Y algunos ya mencionan que ya superó 2.000 soles. Claro. Algunos dicen ya que es la canasta básica de alimentos. Claro, ahí está.
Ahora vamos a ver a los subempleados. Los subempleados. Los subempleados serían, primero, por horas, el que trabaja menos de 35 horas a la semana. ¿Ok? Menos de 35 horas a la semana. Y quiere trabajar más. Repito, quiere trabajar más. Mientras que el subempleo invisible es aquel que trabaja más de 35 horas. Pero ¿qué ocurre? Claro, no logra ganar más de la canasta alimentaria. No logra ganar más de la canasta alimentaria. Listo. Y eso es justo el subempleo invisible o también llamado subempleo por ingresos. ¿Ok? Listo. ¿Qué pregunta nos falta, chicos? Si una persona de clase privada sin hogares es parte de la PEA, claro, mientras esté teniendo ingresos, no importa que la PEA sea formal o informal, es PEA porque está generando ingresos. ¿Alguna pregunta nos falta? Entonces, si no nos falta, recuerda, puede haber formal e informal. Vayamos a responder una pregunta del área DE. La pregunta decía, si la demanda de trabajadores especializados en inteligencia artificial aumenta en el Perú, pregunta, ¿es probable que? Demanda de trabajo, ¿no? ¿Cómo sería? Claro. Clave entonces, D. Correcto. Una pregunta más. La población de nuestro país está, la población en el Perú, la población de nuestro país está mayormente en el estrato formal o en el estrato informal. ¿Ustedes qué dicen? Informal. ¿Y cómo le dirías en jerga a los que están en el mercado laboral informal? ¿Que están en planilla o que no están en planilla? Exacto, que no están en planilla. Correcto, que no están en planilla. Y esa fue una pregunta de medicina del año pasado. El año pasado preguntaron si la mayoría estaba en planilla o no estaba en planilla, la mayor cantidad de trabajadores. Y la mayor cantidad de trabajadores, mira, usaron una jerga, no están en planilla. Y preguntaron cuánto es la cantidad de horas para estar en el estrato de la PEA adecuadamente empleada, qué número de horas debería considerarse. 48 horas. ¿Qué cosa? ¿De dónde has sacado ese dato? Claro, lo tenemos claro aquí. ¿Cuál era la cantidad de horas? 35, pues. Claro, 35. Entonces, por favor, no podemos descuidarnos ahí. Muy bien, ¿qué pregunta nos falta desarrollar? Ninguna. ¿Se entendió la clase, chicos? Ok. ¿Alguna duda final? Muchas gracias, chicos. Nos vemos la próxima semanita. Feliz Semana Santa. Descansen. Días de reflexión.
días de mayor estudio. Cuídense mucho. Muy buenos días.